Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estos periquitos. El tutorial es muy fácil de seguir. El periquito azul es un poquito más grande que el verde, tiene 15 centímetros de la altura. Está realizado con un hilo del grosor adecuado para trabajar con un ganchillo de 5 milímetros. El periquito verde está realizado con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros. Los dos periquitos he realizado con un ganchillo de 3 milímetros. Aparte del hilo, vamos a necesitar relleno sintético, un par de ojos de seguridad de 2 o 3 milímetros del diámetro. Para hacer las patitas o las uñas he utilizado estas piezas que se utiliza para sujetar las flores. Las uñas también podemos hacer del alambre. Y también vamos a necesitar una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer el cuerpo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. Así que vuelta número 2 empezamos directamente en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Así que marcamos bien el punto y cambiamos el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Así que tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Deberíamos terminar la vuelta en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Cambiamos el marcador, vuelta número 3, el motivo que repetimos 6 veces, que es durante toda la vuelta, es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos bajos. Repetimos, un punto bajo y 2 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 4, el motivo que repetimos 6 veces es
2 puntos bajos por separado y un aumento. Dos puntos bajos por separado y un aumento de puntos bajos. Dos puntos bajos por separado y un aumento de puntos bajos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Al terminarla deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 5, tejemos sin aumentar. Así que en esta vuelta tejemos 24 puntos bajos. Vuelta número 6. Empezamos con 10 puntos bajos. Hacemos 2 cadenetas, saltamos 4 puntos bajos y en el quinto empezamos a tejer 10 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Vuelta número 7, empezamos con 10 puntos bajos. Ahora tejemos 2 puntos bajos sobre las 2 cadenetas. Y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. Ahora deberíamos tener 22 puntos bajos. Vuelta número 8, tejemos sin aumentar. Así que tejemos 22 puntos bajos en esta vuelta. Vuelta número 9. Empezamos con 10 puntos bajos.
Hacemos 2 aumentos seguidos. Un aumento. Y 2 aumentos. Y terminamos con 10 puntos bajos. De momento dejamos esta parte, vamos a hacer el pico, formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, podemos marcar el punto, hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Vuelta número 2 también tejemos de 5 puntos bajos. Para llegar al punto sacamos un poquito este que tenemos en el ganchillo. Aquí marcamos un poquito el punto. Ahora cambiamos el marcador. Ahora ajustamos el punto para que quede pequeñito, igual que los anteriores. Y tenemos un punto bajo. Dos. Tres. Cuatro. Y 5. Tenemos 5 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 aumentos. También marcamos bien el punto donde vamos a empezar la vuelta. Y empezamos directamente con 2 aumentos seguidos. Un aumento. Dos aumentos y terminamos con 3 puntos bajos. Deberíamos tener 7 puntos bajos. Vamos a tejer una vuelta de 7 puntos bajos. Marcamos bien el punto. Y tejemos 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Ahora hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto, cerramos bien el anillo mágico, este hilo podemos esconder dentro, enhebramos una aguja y vamos a coser el pico de esta manera. Ahora vamos también a colocar los ojos. Y continuamos. Después de la última vuelta deberíamos tener 24 puntos, así que vuelta número 10 tejemos sin aumentar, tejemos 24 puntos bajos.
Vuelta número 11. En esta vuelta vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos. Y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Después de esta vuelta tejemos 4 vueltas sin aumentar, que son vueltas número 12, 13, 14 y 15. En cada vuelta tenemos que tejer 30 puntos bajos. Vuelta número 16. En esta vuelta vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Nueve puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta aumentamos 3 puntos. Al terminarla deberíamos tener 33 puntos bajos. Y después tejemos 2 vueltas sin aumentar, que es vuelta número 17 y 18. En cada vuelta tenemos que tejer 33 puntos bajos. Vuelta número 19. En esta vuelta vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 9 puntos bajos y una disminución. Nueve puntos, una disminución. Repetimos. Nueve puntos, una disminución. Cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Nueve puntos y una disminución. En esta vuelta disminuimos 3 puntos. Ahora deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 20. Aquí también vamos a disminuir 3 puntos. De la siguiente manera. Empezamos con 10 puntos bajos. Diez puntos bajos, hacemos una disminución, tejemos 2 puntos bajos, hacemos una disminución, tejemos 2 puntos bajos, hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos.
hemos disminuido 3 puntos, ahora deberíamos tener 27 puntos bajos. Vuelta número 21, en esta vuelta también vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Repetimos el motivo de 7 puntos bajos y una disminución otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. En esta vuelta también disminuimos 3 puntos. Al terminarla deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 22. En esta vuelta también vamos a disminuir 3 puntos de la siguiente manera. Tejemos 7 puntos bajos. Siete puntos bajos, hacemos una disminución, tejemos 2 puntos bajos, hacemos una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Hemos disminuido 3 puntos, ahora deberíamos tener 21 puntos bajos. Vuelta número 23, tejemos sin disminuir. Así que tejemos 21 puntos bajos. Vuelta número 24. En esta vuelta vamos a disminuir 2 puntos. Empezamos con 7 puntos bajos. Hacemos una disminución. Tejemos 3 puntos bajos. Hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Deberíamos tener 19 puntos bajos. Vuelta número 25, también disminuimos 2 puntos. Empezamos la vuelta con 6 puntos bajos. Hacemos una disminución. Tres puntos bajos. Una disminución. Y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos.
Deberíamos tener 17 puntos. Antes de continuar rellenamos el cuerpo. Y continuamos. Vuelta número 26. En esta vuelta también vamos a disminuir 2 puntos. Empezamos con 5 puntos bajos. Hacemos una disminución. Tres puntos bajos. Una disminución. Y terminamos con 5 puntos bajos. Deberíamos tener 15 puntos bajos. Vuelta número 27, empezamos con 4 puntos bajos. Aquí también vamos a disminuir 2 puntos. 3 y 4. Hacemos una disminución. 3 puntos bajos. Una disminución. Y terminamos con 4 puntos bajos. Hemos disminuido 2 puntos, ahora deberíamos tener 13 puntos bajos. Vuelta número 28, empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos una disminución. 3 puntos bajos. Una disminución. Y terminamos con 3 puntos bajos. Deberíamos tener 11 puntos bajos. Ahora tejemos 3 vueltas sin disminuir, que son vueltas número 29, 30 y 31. Vuelta número 32, vamos a disminuir 2 puntos. Empezamos con 2 puntos bajos. Hacemos una disminución. Tejemos 3 puntos bajos. Hacemos una disminución. Y terminamos con 2 puntos bajos. Hemos disminuido 2 puntos, ahora deberíamos tener 9 puntos bajos. Tejemos 2 vueltas sin disminuir, que es vuelta número 33 y 34.
Ahora vuelta número 35, que es la última vuelta. Vamos a disminuir 2 puntos. Empezamos con un punto bajo. Hacemos una disminución. Tres puntos bajos. Una disminución. Y terminamos con un punto bajo. Ahora aplastamos la cola. Y la vamos a cerrar. Si hace falta rellenar otro poquito, rellenamos antes de cerrar la cola. Ahora vamos a ver cómo hacer las alas. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto. Las vueltas van a empezar desde el anillo mágico y la misma vuelta termina en el anillo mágico. Entonces la primera vuelta tejemos 20 cadenetas. Y ahora vamos a tejer 19 puntos bajos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Y terminamos la primera vuelta con un punto deslizado dentro del anillo mágico. Ahora giramos la labor, vuelta número 2. Saltamos el punto deslizado y vamos a tejer 17 puntos bajos. Cogemos las dos partes de la vuelta. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Giramos la labor, subimos una cadeneta, vamos a hacer 2 puntos deslizados, saltamos la cadeneta, tenemos 1,
y 2. Y ahora 15 puntos bajos. Terminamos la vuelta con un punto deslizado dentro del anillo mágico. Otra vez giramos la labor, vuelta número 3, vamos a tejer 14 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Dejamos el resto de los puntos sin tejer, giramos la labor, subimos una cadeneta, empezamos con 2 puntos deslizados, saltamos la cadeneta, 1 y 2, y tejemos 12 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico, giramos la labor, vuelta número 4, tejemos 11 puntos bajos, saltamos el punto deslizado, dejamos el resto de los puntos sin tejer, giramos la labor, subimos una cadeneta, empezamos con 2 puntos deslizados y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Puntos, un punto deslizado dentro del anillo mágico, giramos la labor, vuelta número 5, la última vuelta, empezamos con 8 puntos bajos, saltamos el punto deslizado, giramos la labor, subimos una cadeneta, hacemos 2 puntos deslizados y terminamos con 6 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico, una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo bastante largo. Lo vamos a utilizar para coser el ala al cuerpo. Cerramos el punto y cerramos el anillo mágico. Hacemos otro ala igual que este. Aquí ya tengo las 2 alas hechas.
Ahora las vamos a coser. Y el otro ala cosemos de la misma manera. Ahora colocamos las patitas. Y podemos poner un palillo dentro. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estos periquitos. El tutorial es muy fácil de hacer. El periquito pequeño Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estos periquitos. El tutorial es muy fácil de seguir.